Para un corte de borde o un corte fugado, primero voy a tener bien definido la parte que voy a querer hacer el corte. En este caso va a ser la línea roja, puede ser todo un corte, una sección transversal o longitudinal, pero en este caso va a ser solamente lo que está con la línea roja mirando para allá. Ahora, todo lo que va a estar en el corte, voy a graficar la escala que generalmente es escala 1:20 para el corte de borde. Es decir, todo lo que van a ser los muros, el entrepiso, quizás el piso, la terraza, el contrapiso, todo eso va a estar a escala 1:20. Es decir, se va a ver más o menos algo así. Y seguramente ya eran los muros, la terraza, el entrepiso. Hasta ahí, ese va a ser mi primer paso. Seguido a eso, lo que yo voy a hacer va a ser todo lo que ya tengo a escala 1:20. Lo voy a remarcar en un cuadro. Puede ser en un rectángulo como en este caso, o si bien puede ser un cuadrado. Es decir, como siguiente paso, lo que yo voy a tener es escala 1:20, lo voy a remarcar en un recuadro que puede ser rectángulo o cuadrado. Seguido a eso, voy a ubicar en qué parte voy a poner mi punto principal. En este caso yo lo ubico más o menos a la mitad de los lados y a la mitad del alto, que aquí está con el punto rojo. Seguido a eso voy a hacer una línea horizontal que va a pasar justamente por ese punto principal y que va a llegar a ser mi punto de referencia. Para que yo pueda obtener este punto de referencia es que gracias al punto principal voy a trazar líneas hasta las esquinas del recuadro que yo marqué anteriormente. Y en este caso voy a escoger la línea más larga, es decir, de este punto hasta esta esquina, que en este caso es de 40 centímetros. Seguido a eso voy a hacer que en la línea horizontal que ya había trazado anteriormente, los 40 centímetros voy a ponerlos desde el punto principal para este lado más 20 centímetros, llegando a un total de 60 centímetros. Es decir, L más L medios. Los 40 más los 20 centímetros hacen 60 centímetros en este caso, que este va a ser mi punto de referencia. Ahora, como en los anteriores videos te trato de explicar cómo es hacer los croquis, al punto principal voy a hacer fugar las esquinas, es decir, de aquí trazo una línea hasta aquí, de esta esquina trazo una línea hasta aquí, hasta mi punto principal, y lo mismo para cada esquina, también para todo voy a hacer fugar este punto. Y van a quedarme más o menos líneas auxiliares, es decir, si aquí tengo mi punto principal, una línea desde la esquina, de aquí y lo mismo de estos lados, que solamente van a ser líneas auxiliares. Ahora, para que yo pueda obtener las profundidades en un corte fugado que se asemeja a un croquis, voy a tener en cuenta lo siguiente. Las profundidades en mi plano de planta. Por decir, en esta escala, en este espacio hay 2 metros. Hasta las gradas, desde mi corte hasta las gradas hay 2 metros. Entonces, cuando yo realice el corte fugado, esos 2 metros lo voy a pasar a escala, es decir, 10 centímetros, que van a estar ubicados en la parte inferior. Entonces yo voy a trazar los 10 centímetros que a escala 1:20 son los 2 metros, que va a estar más o menos por aquí. Y el hilo que me va a servir simplemente como algo auxiliar, que lo voy a colocar justamente ahí, donde están los 10 centímetros. Donde están los 10 centímetros, es decir, a escala 1:20 los 2 metros. Y donde llegue la intersección de la línea anteriormente hecha, la línea auxiliar de aquí hasta el punto principal, donde llegue esa intersección quiere decir que es la profundidad de ese espacio, que en este caso son los 2 metros. Ahora, si yo tengo en su caso los 7 metros de profundidad desde el corte hasta el siguiente nivel, el siguiente espacio, en este ejemplo son 7 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde esta esquina voy a sumar los 35 centímetros para el lado contrario. Es decir, aquí, justamente donde está este círculo, este punto, son los 35 centímetros, que es la profundidad de este espacio, que a escala son los 7 metros. Entonces lo mismo, voy a tomar mi hilo auxiliar y lo voy a poner justamente en esa medida. Y ya que anteriormente tracé una línea auxiliar, es que en esa intersección va a ser mi profundidad.
y solamente lo que tengo que sacar son las líneas paralelas. En la parte inferior, si aquí ya tengo mi punto que va a ser mi referencia de la profundidad, voy a hacer que saco una paralela de esta línea para arriba. La profundidad, lo mismo para los muros, de este lado para aquí, su profundidad. Lo mismo en la parte superior, saco su paralela hasta donde llegue la intercepción de la línea que había fugado antes. Otro ejemplo va a ser que en la parte superior de este ambiente voy a tener la profundidad de 4 metros. Entonces voy a calcular a escala 1:20 los 20 centímetros, que va a estar justamente aquí. Y sigo lo mismo. Con mi hilo auxiliar lo voy a colocar en esa profundidad de los 20 centímetros. Y ya que anteriormente había trazado la línea auxiliar de esta esquina a mi punto principal, y donde llegue justamente esta intercepción es mi profundidad. Y lo mismo, saco paralela de este muro, la paralela de este muro, que en este caso es la terraza, y la paralela de este muro. Y en resumen, una vez que yo ya haya enmarcado todo lo que va a ser el corte, desde el punto principal voy a sacar las líneas, que son solamente líneas auxiliares. En este caso voy a escoger la más larga, es decir, que en este ejemplo que tomé, desde el punto principal hasta esta esquina son los 40 centímetros. Entonces, del punto principal trazo una línea horizontal, que aquí habían sido los 40 centímetros. Entonces voy a tener los 40 centímetros más su mitad, es decir, 20 centímetros, dando total los 60 centímetros. Es decir, que desde punto hasta la esquina más larga es L, y la longitud de aquí va a ser L más L medios. Luego de eso voy a tener un hilo auxiliar o quizás alguna regla de este punto. Y cuando yo voy a sacar las profundidades, de los espacios, voy a tener en cuenta esta esquina. Por decir, en este ejemplo tenía los 7 metros, entonces a escala los 7 metros voy a poner desde aquí hasta el lado contrario de la línea auxiliar. Entonces, desde este punto auxiliar hasta aquí voy a trazar una línea recta. Y donde esté interceptando quiere decir que esa es mi profundidad de ese ambiente. Y lo mismo para los siguientes. Y te habrás dado cuenta que tiene cosas muy similares a lo que es un croquis. Y algo que el corte fugado o corte de borde generalmente en la actualidad no se hace, no es muy común hacerlo a mano. Se hace más en computadora, pero de todas maneras espero que lo que yo trato de explicarte haya sido de tu ayuda.